Pues Dios me los bendiga a todos. Quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 200. Versículo 20, pero en mis notas puse 200 por alguna razón. Versículo 20 al 22. Primera de Reyes 18, del 20 al 22. El título del devocional de hoy es Claudicando entre dos pensamientos. Claudicando entre dos pensamientos. Primera de Reyes 18, versículos del 20 al 22. Dice así: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Bueno, aquí nos encontramos con la historia de Elías, los profetas de Baal. Si usted lleva de convertido un tiempo, de cristiano un tiempo, de seguro conoce esta historia. Es aquí en este monte de Carmelo, donde Elías, a comparación con los profetas de Baal, se reúnen todos para que el Dios verdadero responda por medio de fuego. Y él le da la oportunidad a los profetas de Baal a que preparen el holocausto, a que corten pues, el sacrificio, lo preparen todo y que ellos clamen a su Dios para que Dios responda por fuego. Y usted si pues recuerda, los profetas de Baal estuvieron casi todo el día, desde por la mañana hasta el mediodía, pues gritando, se sagiaban, se cortaban, y pues Elías fue un poco instigador en ese sentido, ¿no? Griten más alto, a lo mejor está durmiendo. A lo mejor está ocupado, ¿no? Eventualmente, cuando le toca el turno a Elías, pues usted recordará, pues hasta agua, 12 cántaros de agua, le echa al sacrificio. Y Dios, pues contesta por fuego, consume todo el holocausto y lame, dice la Biblia, o limpia, aún el agua. El fuego de Dios no tiene rival. Terminado esta escena, persigue a los profetas de Baal y los degüella a la orilla del arroyo Sison. Si usted piensa que los hombres de Dios son hombres flojos, temerosos y pusilánimes, pues no es el caso, no es el caso. Ahora, esto sin dudas fue una gran victoria delante de todo el pueblo, el cual estaba enfrentando una gran sequía, porque Elías había profetizado que no iba a llover en 3 años. Junto con esa sequía se levanta hambre en la tierra. El pueblo estaba desenfrenado, estaba descorazonado, pues no sabía en quién creer. Pero la matanza de los 400 profetas de Baal y el fuego descendiendo para consumir el holocausto no es el punto principal de la historia de hoy. Es solamente el resultado del punto principal. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Es la dureza del corazón del pueblo. La dureza del corazón del pueblo, porque el pueblo se había acostumbrado a dar un paso en los caminos de Dios y un paso en los caminos de Baal, un paso en los caminos de Dios y un paso en los caminos de Baal. Y esta es la razón por la cual el pueblo estaba sufriendo la sequía. Por eso cuando Acab se encuentra con Elías y le pregunta: ¿eres tú el que está turbando a Israel? Eso lo puede leer el versículo 17. Elías le contesta: no soy yo, eres tú. Tú y la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos de Jehová y se han ido tras los Baales. Le estoy parafraseando aquí la conversación. Y de la misma manera que el rey Acab se había ido tras Baal, así también se había arrastrado al pueblo para que le sirviera. Y una vez que comienzan a servir a Baal, comienzan a darle muerte a todo aquello que tenía que ver con Dios. Y por esta razón, la esposa de Acab, Jezabel, comienza a matar a todos los profetas de Dios y el pueblo no dijo absolutamente nada. Y esto es exactamente lo que sucede cuando el corazón del pueblo claudica entre dos pensamientos. Pierde la noción
de la voluntad de Dios, pierde el norte de por dónde deben ir, pierde la sensibilidad hacia las cosas de Dios y la línea clara y concisa, marcada entre la voluntad de Dios y lo contrario a la voluntad de Dios, comienza a hacerse más fina, menos visible, hasta el punto que nos hacemos indiferentes a la injusticia y al mal. Esta es la razón por la cual Dios nos dejó su Espíritu Santo y su palabra. ¿Para qué? Para que no claudiquemos entre dos pensamientos, para que estemos claros en qué es lo que dice Dios y qué es lo que no dice Dios. La palabra de Dios debe ser siempre el juez de todo lo que hacemos y de todo lo que somos. Debe ser la palabra de Dios debe ser como ¿cómo se dice en español? Gabo. Es como el martillo del juez que declara y ahí quedó todo. Todo lo demás puede cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. Si somos personas que claudicamos entre dos pensamientos, o hago la voluntad de Dios o la mía, obedezco a Dios o me obedezco a mí, ese martillo, esa palabra de Dios debe ser lo que afirme contundentemente de que lo que debemos hacer usted y yo es seguir simplemente la palabra de Dios. Eso nos va a librar de claudicar entre dos pensamientos. Pero Israel no tenía esto. No tenía esto. Ellos habían dejado a Dios y a sus mandamientos. Solo se acercaban cuando les convenía. Cuando le apretaba el hambre, cuando le apretaba el enemigo, entonces clamaban a Dios. Y Dios por misericordia los rescataba. Y daban gloria a Dios y de repente otra vez regresaban a sus malos caminos. Hoy hay muchos cristianos que se acercan a Dios solamente cuando les es conveniente. Esto es a lo que llamamos, nosotros se conoce mucho dentro del lenguaje cristiano, andar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. De paso, reitero una vez más que tal actitud, un pie en la iglesia y uno en el mundo, solamente demuestra que ambos pies están en el mundo. O mejor dicho, que el corazón está en el mundo. ¿Por qué? Porque no existe tal cosa como estar a paz con Dios y con el diablo. Un cristiano inconstante, que claudica en sus pensamientos a menudo, que es inconstante en su caminar con Dios, o que solo ama a Dios cuando todo va bien, es un cristiano que corre un grave peligro en su vida espiritual. Por eso la advertencia de Elías para con el pueblo. Vuelvo a leer otra vez del 20 al 21. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo? Fíjate que Elías le dice esto al pueblo, no a los profetas de Baal, al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y Elías hace un llamado aquí, o hace una sugerencia que a muchos quizás lo tomarían como algo inusual. Porque entendemos que como profetas de Dios, el llamado es a que el pueblo se reconcilie con Dios, a que el pueblo regrese a Dios, a que el pueblo sirva a Dios y a nadie más. Sin embargo, Elías aquí dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, con D minúscula podríamos añadir ahí, entonces vayan en pos de él. En otras palabras, ¿quieren servir a Dios? Síganle. Pero si quieren servir a Baal, váyanse con él. Dice la palabra aquí que el pueblo no respondió palabra. Imagínense eso por un momento. Aquí está Elías haciendo un llamado al pueblo. Vamos a servir a Dios. ¿Hasta cuándo van a seguir en el mismo pensamiento? Si van a ir en pos de Dios, vayan con él. Si no, regrésense. ¿Qué quieren hacer? Completamente indiferentes. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Esta palabra claudicar significa brincar, saltar, pasar por encima, danzar o vacilar, estar en duda. La mejor aplicación que le podemos dar o que le puedo dar es el juego, ahí sí, como somos de culturas diferentes, no sé cómo se llamaría este juego en su país. Nosotros en Cuba le decíamos el juego de la tacha o el pong. Parece que en otros países le dicen la rayuela. En inglés se llama hopscotch. Usted, si se recuerda, eran unos cuadritos con números. ¿Cómo le decían? ¿Cómo? ¿Bebe leche? Ahora sí. Wow.
Bueno, ya se ubica entonces. Se marcan unos cuadros, nosotros los jugamos diferentes también, pero se marcan unos cuadros, a veces dos números, 1, 2, 1, 2 y demás. Y uno tiraba, nosotros en aquel tiempo usamos una lata aplastada y con eso la tirábamos, por eso le decíamos la tacha, no sé. Suena mejor que beber leche. Pero el punto es que tenías que ir saltando por esos cuadros según el orden de los números sin pisar el cuadro donde se encontraba, pues, la lata, póngale, o lo que sea. Entonces, claudicar entre dos pensamientos es la misma idea. Es que vamos en orden, saltamos, brincamos, pero cuando llega el número o el lugar donde se encuentra esa tacha, póngale la voluntad de Dios, ¿qué hacemos? Le pasamos por encima. Brincamos y seguimos. Y se le hizo fácil a este pueblo pasar por encima de la palabra de Dios cada vez que les convenía. Ahora piensen en cuántas ocasiones hacemos lo mismo con la palabra de Dios, donde escogemos pasar de cuadro en cuadro según nuestra conveniencia. Este pueblo reconocía quién Dios era cuando todo les iba bien, pero en el momento que la consecuencia de su pecado llegaba, eran prontos en dejar a Dios e irse tras falsos dioses. Y esto es lo que Elías le reprocha a este pueblo, de la misma manera que la palabra de Dios nos reprocha a nosotros hoy. ¿Habrá algún proceso? Es la pregunta. ¿Habrá algún proceso de parte de Dios en el cual debemos permanecer, pero seguimos brincándole por encima? Quizás nos hemos acostumbrado a que nuestro caminar en el Señor sea más como una pista de patinaje. No sé si usted ha podido ver los Juegos Olímpicos de nieve, donde el patinaje en el hielo, pues hacen así, se mueven para acá. Eso es lo que yo hacía en Cuba, patinaje de hielo. Pero sí se da cuenta, ¿no? Vienen por esta senda y de repente dicen, no, esa es la voluntad de Dios, no, voy por la mía. No, y después, no, voy por aquí otra vez. Más o menos se lo puedo relacionar de esa manera. Pero se nos ha hecho muy fácil cambiar de carril, ¿no? En cuanto a la voluntad de Dios. Seguimos claudicando entre dos pensamientos. Si usted recuerda, esto fue lo mismo que Josué le reprochó al pueblo en su discurso final. Si es rápido con la Biblia, bueno, no vamos a regresar a Primera de Reyes. Vaya conmigo a Josué 24. Este es el discurso final de Josué antes de partir. Josué 24, versículo 14. Muchos lo conocemos. Dice Josué aquí, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. En otras palabras, el servicio a Dios, ¿cómo debe ser? Con integridad y en verdad. Que eso no se nos quite, no se nos vaya. Dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. 15. Y si mal os parece servir a Jehová, si no les gusta, si les parece que es muy cansón, es muy demandante y demás, escojan entonces hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Escojan, pero sirvan a alguien. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. El llamado de Josué y de Elías fue exactamente el mismo. Escojan a quien van a servir, pero escojan. No sé si usted le ha tocado trabajar con alguien o quizás tener una relación más cercana con alguien o ha conocido a personas que usted depende de ellos, pero andan hoy cuentas con ellos, mañana yo. Pasado sí, pasado no. Pasado sí, es como que no decide, o aquí o allá. Pero no podemos andar de la misma manera para atrás y para adelante. Es lo mismo que aquí nos están diciendo Josué y Elías. Escojan a quién van a servir, pero escojan. Make up your mind. ¿No? No pueden servir a dos señores. No podrán seguir por dos sendas. No pueden tener mentes divididas. O sirven a Dios o sirven a los ídolos. Pero no pueden servir a ambos. Al menos en el caso de Josué, si usted sigue leyendo un poco más adelante, el pueblo al final dijo, no, que eso nunca acontezca, que dejemos a Jehová. Y comienza entonces el pueblo a recordar, porque nos sacó de la tierra de opresión,
porque hizo esto por nosotros, se hizo esto por nosotros, se hizo esto por nosotros. Y Josué le dice, no, Dios no va a contender con ustedes, usted no los va a poder soportar, porque Él es Dios santo. No lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar. Al menos ese pueblo hizo cierto tipo de compromiso con Josué. El pueblo de Israel, en los tiempos ya de Primera de Reyes o de Elías, no dijo absolutamente nada. Josué entendió que el grave peligro de tener un corazón dividido o una mente que claudicara entre dos pensamientos iba a ser la destrucción de la nación. Por eso el llamado, por eso la urgencia, ya dejen de tener una mente dividida. O sirvan a Dios o no lo sirvan, pues no lo hagan a la mitad. Era mejor que los que querían servir a Baal lo hicieran antes de seguir pensando que podían servir a Dios y a Baal. Esta advertencia al pueblo de parte de Dios sigue siendo la misma hoy. La única diferencia es que se ha cambiado el nombre de aquellos señores, por así decir, a los cuales servimos. Claudicar entre dos pensamientos hoy lo conocemos un poco mejor como andar en la carne y en el espíritu. Son cosas completamente opuestas. Y cada vez que nos es presentada la oportunidad para que el espíritu dé fruto en nosotros, podemos entonces saltar por encima de la guianza del Espíritu y caer dentro del cuadro de las obras de la carne. No, y para acá otra vez. Y no es hasta cuando nos hastiamos de la carne, y gracias a Dios por eso, que entonces saltamos otra vez a la voluntad y a la guianza del Espíritu. Y si usted cree que esto no es peligroso, lo suficiente, considere cuán peligroso es normalizar esto hasta el punto donde podamos perder la capacidad para discernir que tanto el espíritu como la carne son completamente opuestos. Ahora, escuche, esto puede causar que el cristiano se acostumbre a andar así. Hoy sirvo a Dios, mañana no. Hoy hago la voluntad de Dios, pero mañana no. El cristiano que se acostumbra a andar así, claudicando entre dos pensamientos, tratando de servir a dos señores, andando en la carne y andando en el espíritu, haciendo la voluntad de Dios y haciendo la voluntad propia, es un grave peligro. Porque cuando normalizamos eso, ahí está el problema. Y Pablo, es donde vamos a ir próximamente al libro de Gálatas, y Pablo está haciendo el caso de que no podemos vivir de esa manera. Él quiere asegurarse de que todo cristiano conozca que ambos, tanto la carne como el espíritu, son completamente opuestos. ¿Qué es algo o cuántos grados de separación hay entre dos cosas que se oponen? 180 grados. Si usted se para, si yo me paro aquí ahora mismo, yo estoy completamente opuesto a ¿dónde? Atrás de mí. Yo no veo. Aquí puedo ver. ¿Cuánto hay aquí? 88, casi puedo decir 90 grados, aquí veo algo. Ok. Pero 180 no puedo ver absolutamente nada. Y así es la obra del Espíritu Santo y la obra de la carne. Son completamente opuestas. La dirección de ambas son opuestas. Si por alguna razón el Espíritu fuera para acá y 15 grados después estuviera la carne, pudiéramos decir, es que me confundí porque ambas están ahí. Pero no es el caso. Opuesto es opuesto. Pero de alguna manera, los cristianos en Galacia, al igual que muchos cristianos hoy día, piensan o pensaban que podían hacer ambos. Andar en el Espíritu y a la misma vez satisfacer las obras de la carne. Vaya conmigo a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, 16, dice aquí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire, déjenme darle un tip que yo aprendí hace muchos años. ¿Cuántas veces no nos salimos de la voluntad de Dios pensando que no hemos escuchado a Dios?
Pues yo le estoy pidiendo a Dios y realmente no recibí dirección y me fui por allá. Déjeme decirle, en una ocasión, hablando con un pastor acerca de esto, yo estaba jovencito en el Evangelio, verde todavía estaba, del color de Florida, verde. Y le dije en una ocasión, oye, ¿cómo puedo discernir la voz del Espíritu y la voz mía? Dice, bueno, los nacidos de nuevo tienen dentro de ellos, por naturaleza, a través del nuevo nacimiento, tienen con ellos el Espíritu Santo de la promesa. Eso lo recibimos en el momento de nuestra conversión. Y según Jesús, el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. ¿Sí o no? Que nos trae a memoria las cosas que nos ha enseñado. El Espíritu Santo entonces tiene sobre nosotros preeminencia y dominio. Quiere decir que cuando nosotros entonces le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? La primera voz, la primera que habla, es la del Espíritu Santo. Entonces cuando le decimos al Señor, Señor, úsame para tu gloria, y Dios nos dice, ve y predica a fulano de tal, y decimos, es que no entiendo. Al darle paso a la duda, esa voz del Espíritu ahora se acalla un poco, porque le hemos abierto las puertas a otras opiniones de afuera, y entonces ya se nos es imposible, comienza la duda, es que no sé. Pero la primera voz para el cristiano, la primera voz que escuchamos cuando genuinamente le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Esto es de ti? ¿Esto no es de...? Esa primera voz, normalmente, por lo general, es el Espíritu Santo. Siempre y cuando, escuchen, no se contradiga la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo jamás se va a contradecir con la palabra de Dios. No quiero que usted diga, pero la Biblia dice tal cosa, pero el Espíritu me guió por otro. No, así no trabaja tampoco. Ambos van de la par. ¿Sí me siguió? Entonces aquí cuando está diciendo Pablo, no, son completamente opuestas. ¿En qué nos ayuda eso? Porque normalmente si le pedimos a Dios que nos muestre algo, que haga algo en nosotros, o que nos hable, o que corrija, o que enderece, y lo que sentimos es hacer nuestros propios deseos, probablemente ya Dios nos habló hace tiempo atrás. Y porque no quisimos obedecer, nos hemos hecho ahora mismo entonces torpes para oír. Es una total imposibilidad hacer ambas a la misma vez. Andar en el Espíritu y en la carne. No podemos. Ahora, no estoy hablando de que el cristiano de este lado de la eternidad peque, hierre, se equivoque o que caiga en pecado. Cuando eso sucede, ¿qué dice la Biblia? Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero estamos hablando de un estilo de vida donde podemos llegar a normalizar el hecho de claudicar entre dos pensamientos opuestos. Ya se hace algo normal. Ya a este punto, el cristiano que practica esto, que claudica entre dos pensamientos, se ha acostumbrado a decirle a Dios lo que Él va a hacer. Dios le dice, quiero que hagas tal cosa. No, a mí no me parece. Se hace algo normal. Señor, yo te voy a obedecer con todo mi corazón, aunque me cueste. Ustedes recuerdan la historia de Pedro, ¿no? Aunque necesite morir contigo, yo no te dejaré. ¿Y qué sucedió? El gallo casi se queda sin voz. Y Pedro, negando al Señor, ¿no? Si hacemos eso algo normal, hermanos, corremos grave peligro. Corremos grave peligro. Que lleguemos a normalizar hacer la voluntad de Dios hoy, porque me agrada, y hacer la mía propia mañana, porque también me agrada, es un grave peligro. Desafortunadamente la iglesia del día de hoy ha normalizado este tipo de vida, sin darse cuenta de que en el momento en que nos estancamos entre el hacer la voluntad de Dios y la nuestra, entre andar en el espíritu y en la carne, entre agradar a Dios y a los hombres, ¿qué sucede cuando dos fuerzas interactúan a la misma vez sobre un sujeto? ¿Qué sucede con esa persona? Se estanca. ¿Sí o no? Si usted está en el centro y yo lo agarro por un brazo y alguien más lo agarra por el otro brazo y ambos tiramos con la misma fuerza,
¿Qué sucede con usted que está en el centro? ¿A dónde se va a mover? Probablemente se va a quedar estancado. No me muevo para ningún lugar. Así mismo sucede en la vida espiritual de muchos. Cuando usted dice, es que yo me siento que mi vida espiritual está estancada. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué se estancó? Porque hay dos fuerzas interactuando y usted ha hecho normal el claudicar entre dos pensamientos. Déjeme darle un ejemplo físico en cuanto a esto. Vaya conmigo al libro de Hechos. Y aquí nos vamos sobre el final. Libro de Hechos. Hechos 27. Porque cuando hay dos fuerzas operando a la misma vez, quedaremos inmóviles, presionados entre dos corrientes opuestas. ¿Y qué sucede ahí? ¿Qué opción tenemos? O seguimos la corriente del mundo, o seguimos los pasos del maestro, o seguimos al espíritu, o seguimos a la carne. De no hacer eso, de no tomar un lugar y seguir claudicando entre dos aguas de pensamientos diferentes u opiniones opuestas, eventualmente mire lo que sucede. Porque la historia del naufragio aquí de Pablo nos puede enseñar mucho al respecto. Déjame darle un poco de historia aquí en cuanto al naufragio de Pablo. Pablo lo iban a llevar a Roma a comparecer delante de César. Es todo un capítulo largo. Y de que se monte en el barco es problema tras problema tras problema. Llegan a un puerto, va a comenzar el invierno y dicen, mejor vamos a quedarnos aquí. Y de repente una brisa del sur hace y sopla y dicen, esta es la que necesitamos. Y dentro de poco, no mucho, se levanta un huracán. Y de ahí comienza el problema de todo el naufragio. Empiezan a aliviar la nave, empiezan a tirar las cosas al agua, pierden el esquife. No, aquello es un problema. Casi empiezan a tirar a la gente al agua. Hasta ya no llegaron. Hasta que al final, en Hechos 27:39, dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa. Usted se imagina por un momento estar en un barco por varias semanas, incluso hay un pasaje, no recuerdo cuál es ahora mismo en esa historia, donde dice que por varios días no vieron la luz del sol. ¿Usted se imagina? Nadie tenía reloj en aquel tiempo que te decía qué hora era. No, aquello era todo oscuro todo el tiempo. Y de repente dice que pudieron ver una ensenada que tenía playa. ¿Usted se imagina eso? Después de una tormenta tan agotadora, de tanto miedo, tanto temor, usted llega así a las playas ahí de Clearwater, ¿sí? Ve de lejos, dice, o las playas de Varadero, o las playas de la mejor playa que usted quiera mencionar. Dice, la playa está ahí, estamos a salvo. Dice, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Mira, a todo esfuerzo, por lo menos vemos la arena, vemos la playa. Hasta el hotel ahí que dice Cancún. Está ahí. Estamos ya a salvo, estamos a salvo. Dice el versículo 40. Cortando pues las anclas, ¿por qué? Porque estaban ya llegando a la parte más bajita. Cortando las anclas, las dejaron en el mar. Largando también las amarras del timón. Soltaron todo. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero, versículo 41, pero. Dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave. En esa ensenada había dos corrientes marítimas que se unían. Y la nave quedó encallada ahí. ¿Y qué sucedió con la nave? Dice, la proa, en la parte del frente del barco, hincada, quedó inmóvil. Y la popa, que es la parte de atrás del barco, se abría con la violencia del mar. ¿Qué podemos aprender aquí de lo físico? Hermanos, que lo más probable es cuando nos quedemos encallados, cuando claudicamos en dos pensamientos y nos quedamos estancados, no va a ser para bien. Nos vamos a comenzar a romper. La fe comienza ahora a desbaratarse, a desmoronarse. Ninguno de nosotros, cierro con esto, ninguno de nosotros hemos sido diseñados para claudicar entre dos pensamientos. Ninguno. Por largo tiempo. Es normal que el cristiano se debilite en su fe, en lo que aprende a confiar en Dios y a caminar de su mano. Tengo temor, no sé qué hacer.
Pero normalizar ese tipo de pensamiento, de claudicar entre dos pensamientos, no podemos llegar hasta ese punto, pensando que podemos servir a Dios a tiempo medio. O servimos a Dios o servimos a los ídolos, pero escojamos bien a quién vamos a servir. Porque si no lo hacemos, escuche bien, porque si no lo hacemos, llegará el momento en que nuestra fe se encalle, nos estanquemos y sea destruido o destruida por completo. Amén. Que Dios nos ayude, a servir a Dios, sí o sí. No quiero darle la opción de Elías. Váyanse con los Baales, no. Servir a Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias que a cada uno de nosotros que hemos creído, tú nos has dado tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Porque tú, siendo nosotros enemigos tuyos, nos perdonaste, nos amaste, nos limpiaste, nos salvaste, nos hiciste hijos y coherederos. Y habiendo hecho esa obra en nosotros, de la misma manera que nos has salvado, nos has dado algo para ser partícipes de la gloria de Cristo que nos está guardada en los cielos. Pero mientras tanto ese tiempo llega, vamos a enfrentar de este lado de la eternidad con dudas, temores y situaciones difíciles. Nuestra petición en esta noche es que tú nos ayudes y nos libres de claudicar entre dos pensamientos. El pueblo de Israel en los tiempos de Josué, recién conquistando la tierra, comenzaron a claudicar en sus pensamientos. Ya cuando llega el profeta Elías, ya el pueblo lleva muchos años acostumbrado a claudicar entre dos pensamientos, hasta el punto que se hizo normal para ellos. Yo te pido en esta noche, por nuestra congregación, por cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor, que tú nos ayudes a no claudicar entre dos pensamientos. Que lo que tú nos hables y nos dices para hacer, que estemos dispuestos a hacer lo más pronto posible. Sabemos, Señor, que el espíritu es completamente opuesto a la carne y que la carne es completamente opuesto al espíritu. Y yo te pido que tú nos libres a nosotros de normalizar hacer ambos a la misma vez. Creo que ese es uno de los peligros más graves en que cualquier cristiano pueda caer. En pensar que te puede servir a ti y te puede servir a los Baales. Yo te pido, Señor, que tú endereces nuestros pasos, que tú nos des y produzcas en nosotros una convicción aún más profunda, porque tenemos la mente de Cristo. Que tú renueves nuestros pensamientos conforme a tu palabra, Señor. Te pido que hagamos lo correcto, no lo que querramos hacer, pero lo correcto a hacer. Te pido que tú nos ayudes a tener la mente de Cristo, a desarrollar la mente de Cristo y a no tener una mente dividida. Así que te pido, Padre, que tú nos muestres, danos oportunidades en estos días que se aproximan. Danos oportunidades para ver si tenemos mentes que claudican entre dos pensamientos. Si tenemos corazones que claudican entre dos señores. Y te pido que tú nos guardes de servir a ídolos. Si vamos a servirte, Señor, que sea a ti y a ti solamente. Así que te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Yo te pido, Padre, que de regreso a nuestros hogares nos lleves con bien, que nos lleves con bendición, que quites cualquier percance que se pueda presentar. Y si así te lo permite, Señor, aquí estar una vez más el domingo para alabar y glorificar tu nombre. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Gloria a Dios.